Éxito Radio no avala ni certifica los contenidos y opiniones que emiten sus conductores y invitados durante la programación, siendo responsabilidad de quien lo emite. Buenas tardes, amigos de Éxito Radio. Como cada jueves en punto de las 6 de la tarde tenemos nuestro programa Tips para Empresas con el licenciado en Administración de Empresas, Omar Castro. Hola Omar, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Quiero saludar a todo el auditorio para que nos está siguiendo a partir de antes de este programa y ahorita nos está escuchando. Les damos un caluroso afecto, saludos y esperemos que este programa les sea de utilidad. En el día de hoy vamos a hablar de un plan financiero y vamos a tocar 5 puntos del plan financiero. El primero de los puntos son los objetivos del plan financiero. ¿Para qué utilizamos un plan financiero? ¿Cuáles son sus beneficios del plan financiero? ¿Cómo se elabora el plan financiero? Y en última de las cuentas, algunas conclusiones que podemos sacar del plan financiero. ¿Por qué este tema lo estamos abordando? Porque en la anterior sesión estábamos viendo lo de finanzas, lo del flujo de caja. Entonces una de las cuestiones que vimos en este programa era que cómo hacer rendir nuestros dividendos y cómo afrontar las crisis en una empresa como tal. Por lo cual vamos a abordar este tema del plan financiero. Entonces vamos a comenzar con ¿qué es un plan financiero? Plan financiero, como su nombre le indica, es una serie de pasos que estamos acordando antes de que suceda, con el fin de que nosotros podamos llevar a cabo una correcta administración de nuestros recursos financieros. Por lo general se divide en cinco etapas o en 5 partes este plan financiero. En la primera parte nosotros tenemos que hacer lo que son los objetivos financieros. Los objetivos financieros debemos de establecerlos, ver hasta dónde queremos llegar, ver de qué forma vamos nosotros a dotarnos de recursos o en su defecto a afrontar las crisis. Esos serían los que son los objetivos financieros. En una segunda etapa, una vez que establecemos los objetivos financieros, vamos a verificar cómo es el desempeño de la empresa por medio del estado de resultados, la balanza general y los demás estados financieros que tenemos a nuestra parte, ¿no? Que son los termómetros de nuestra empresa. A partir de la situación que tengamos en la empresa es cómo vamos a hacer las estrategias de financiamiento o las estrategias para afrontar esas necesidades de financiamiento. Como tal, al finalizar de generar las estrategias y decidirnos por alguna o por varias de estas estrategias, lo último que vamos a generar es la ejecución del plan financiero y la evaluación de este plan financiero. Para esta ocasión, a mí me gustaría que ustedes como radioescuchas se pusieran a analizar: ¿me alcanza mis finanzas? ¿Me alcanza mi dinero para los gastos, para todo lo que tengo que hacer, para todas las obligaciones que tengo en la casa? ¿Qué tanto me falta y qué tan poco ahorramos en esta parte para afrontar la necesidad del futuro? Estas son preguntas básicas que nos tenemos que hacer antes de realizar un esfuerzo para controlar nuestras finanzas. ¿Por qué? Porque nos van a dar un panorama de cómo estamos a nivel personal. A nivel empresarial también tenemos que nosotros plantearnos las mismas preguntas. ¿Qué tanto está surgiendo la empresa? ¿Qué tanto nos está rindiendo? Y como tal, ¿qué también vamos a nosotros a administrarla por medio de las estrategias y decisiones que tomemos? Entonces, esa es la primera parte que nosotros tenemos que responder. Si ustedes responden que no les alcanza dinero o que los superávit nosotros los tomamos con el fin de algunas necesidades de consumo, eso lo que estamos haciendo es una mala administración financiera, porque en determinado momento vamos a necesitar ese dinero después, ya sea para una inversión, ya sea para afrontar nuestras necesidades de financiamiento, para un pago a proveedores, etc. Entonces, lo que tenemos que ver es, en base a esto, si en realidad sí es un negocio lo que estamos. Si no está siendo rentable un negocio, no podemos nosotros hacer mucha planeación financiera. ¿Por qué? Porque no vamos a tener el capital suficiente para afrontar nuestras necesidades. Para esta parte quisiera entrar hacer una pausa para lo que son nuestros comerciales y que los escucharan con el fin de que ustedes tengan un tiempo para reflexionar sobre estas 3 preguntas.
Agencia de Imagen Pública. Fortalecemos la seguridad de altos ejecutivos de instituciones públicas y privadas. Contamos con un programa de entrenamiento que guía a cada uno al desarrollo profesional de su imagen y comportamiento con sus clientes, dentro y fuera de la oficina. Contáctanos 604-6640. Continuando con el programa de Tips para Negocios, nos quedamos con la reflexión de las preguntas que les hacía en la anterior corte. Como tal, ustedes pueden saber en base a esas preguntas si realmente necesitamos una propuesta financiera o si en realidad sí estamos haciendo una buena administración. Primera de las cuentas, ya que estamos con esta necesidad de tener una administración financiera, tenemos que establecer en primer lugar qué es lo que queremos lograr con esta situación. ¿A qué me refiero con esto? En primera de las cuentas es establecer las prioridades que nos van a determinar a dónde vamos a ir, qué pasos lo más importante, y esos criterios nos van a ayudar a tomar una decisión financiera en este caso, ¿no? En primer lugar, para establecer cualquier objetivo en cualquier negocio, cualquier empresa, lo que tenemos que ver es qué es lo que buscamos. Por lo general, en las estrategias financieras o en la cuestión financiera, nosotros lo que buscamos es tres cosas fundamentales. No, en cualquier se puede encontrar cualquier situación en esto. La primera cuestión es: si tenemos un superávit, ¿cómo administrar ese superávit para que tengamos grandes dividendos o maximizar nuestro beneficio por ese superávit? Segundo, si estamos en una situación de equilibrio, es decir, no ganamos ni perdemos, lo que buscamos es aumentar el margen de ganancia que tengamos para tener una ganancia. Y en tercero, que si estamos en una situación de pérdida, nosotros podamos subsanar esa pérdida por medio de esa administración financiera. En cualquiera de las situaciones que se encuentre la empresa vamos a estar en cualquiera de estos tres escenarios, ¿no? En primera de las cuentas, el escenario de tener una bonanza financiera como tal. ¿Cuándo se presenta este tipo de situación? Se presenta cuando el negocio va muy bien, hay muchas ventas, por lo general el mercado no está saturado, tenemos buena repercusión en lo que son nuestros clientes, en realidad tenemos una buena capacidad para atenderlos y como tal se refleja financieramente, ¿no? También ellos tienen la capacidad de pago, y en base a esto nos da un superávit financiero. Esa es una de las situaciones que pueden pasar en este escenario, ¿no? ¿En qué otra situación también está este escenario? Cuando nosotros tenemos bonanza financiera, también se refiere cuando obtenemos o tenemos al alcance nosotros recursos líquidos, que son dinero como tal, ya sea por un préstamo que hayamos tenido o por una donación, en el caso particular de una persona física sería la donación de alguien, el préstamo, heredad, la venta de un terreno, de algo, ¿no? Entonces con eso también podemos tener una bonanza financiera. En base a esto tenemos que determinar si estamos en esa situación, qué es lo que queremos hacer. Tenemos dos caminos acá para nosotros elegir. El primer camino sería destinar ese recurso que tenemos para subsanar las necesidades actuales de nosotros, ¿no? Las necesidades que necesitamos. En ese momento, si necesitamos comprar o le debemos a alguien, podemos utilizar ese recurso con el fin de subsanar esto, ¿no? En segunda de las cuentas, otra opción que podemos tener es una inversión y en tercera un ahorro, en este escenario de bonanza financiera, ¿no? Si nosotros nos vamos a la cuestión de una inversión, tenemos que nosotros tener en cuenta en qué queremos invertir. Si lo vamos a invertir en la propia empresa, o si no tenemos oportunidad de invertir en la propia empresa en la que estamos, lo que tenemos que hacer es buscar algunos instrumentos de inversión que podrían ser unos compra de dólares, algunos se meten en lo que es el mercado de dinero, meten a trabajar su capital, algunas otras veces se meten a lo que es los bancos a plazos fijos,
lo cual da rendimientos de alrededor de un 3 o un 5% anual. Entonces eso no es muy conveniente, porque el beneficio que vamos a tener va a ser muy básico. Lo único que vamos a estar ganando va a ser lo de la inflación, pero es una buena opción para que no arriesguemos ese capital. En el caso de las empresas es igual, ¿no? Si son montos, si tenemos dependiendo del monto que tengamos a nuestra disposición para esa inversión, vamos a tener que más recursos o más instrumentos en los cuales podemos invertir. Hay algunas veces que si tenemos más de 100,000 pesos a la mano, podemos invertir en lo que son el banco de acciones, lo que es el mercado accionario, y podemos tener buenos dividendos. Alrededor del anterior año, la mejor rendimiento que nos estaban dando ese tipo de negocios era un 17%. Y el problema de este tipo de inversiones es que son riesgosas y dependen mucho de la capacidad del mercado para subsanarlas. Bien, la tercera opción es el ahorro, simplemente como una cuenta de ahorro para ahorro de envolvente que nos puede hacer líquido para una emergencia posterior, ¿no? Que es la última de las opciones que tenemos que tener. Es mejor invertirlo, es mejor ya sea invertirlo ya sea en la empresa, en una compra de una maquinaria, en algún equipo de punta, o en su defecto podemos tener la cuestión de meterlo a un instrumento financiero, ya sea de acciones, mercado cambiario, etcétera, nacional. Si nosotros lo decidimos ahorrar, lo que estamos haciendo simplemente es ese dinero que tenemos está perdiendo su valor. Las tasas de ahorro que tenemos en el mercado mexicano tenemos a menos de 2%, menos de 3% de los ahorros que a la hora de que abres una cuenta de ahorro. Esto nos lleva a compartirlo con la inflación. Si nosotros lo comparamos con la inflación, realmente está perdiendo nuestro dinero. Ya, si lo volvemos a sacar en un año, aunque tengamos ese 2%, no vamos a tener una ganancia como tal. Ese es en el mejor de los casos. Como tal, yo les quisiera que ustedes reflexionaran en qué momento están. Si están en una bonanza financiera, tienen esos tres caminos: o ahorro, o invierto, o lo invierto en la empresa o en un instrumento financiero. Ese serían las tres cuestiones que podemos hacer, que serían las más inteligentes. La otra cuestión que podríamos hacer es una donación, pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle porque no vendría al caso, ¿no? Al plan financiero. Bien, la siguiente parte que tenemos que ver, si no estamos en esa situación de bonanza financiera, es decir, no podemos administrar los dividendos altos que tiene la empresa, la siguiente parte que tenemos que preocuparnos es si estamos en el punto de equilibrio. En el punto de equilibrio quiere decir que no ganamos ni perdemos. Si estamos en esa situación, tenemos que analizar a detalle por qué estamos en ese momento. Por lo general, las empresas, cuando estamos en un punto de equilibrio, es ya sea al iniciar las operaciones de la empresa, cuando empieza ya a tener después de la inversión, después de invertir en una empresa nueva, es cuando empieza ya a tener dividendo, o en su defecto cuando ya está en decaimiento la empresa, o cuando ya está entrando a un ciclo de decaimiento y que tenemos que tomar algunas medidas para esta situación. ¿Esto cómo lo podemos tomar o cómo lo podemos saber? Por la tendencia que tenemos en nuestras flujo de efectivo, en nuestras ventas específicamente. El principal ingreso que debe tener la empresa para lo que está un negocio es las ventas. Si el principal ingreso es de otra índole, nosotros nos tenemos que preguntar si realmente es un negocio en el que estamos, o simplemente es una fachada, o es un oasis como tal. No tenemos como tal una situación en la cual podamos decir que es una empresa, porque una empresa, como bien lo dice, es una que nos da dividendos por las ventas de sus productos o servicios. Si no es así, entonces tenemos que ver esa situación, y puede ser que tengamos que tener una decisión, aunque sea alguna vez drástica, de dedicarnos a otra cosa, cerrar ese negocio y dedicarnos a lo que realmente le da dividendos. En el caso, hay algunas empresas que, por ejemplo, invierten en la bolsa sus dividendos y tienen mayor dividendo o mayores beneficios por estas inversiones en instrumentos, en riesgos bursátiles, que en la propia operación de la empresa.
Eso tiene que darnos unos focos rojos para nosotros como emprendedores. ¿Por qué? Porque no está rindiendo la empresa y no está dando como tal un beneficio y no está haciendo un negocio. En primera de las cuentas tenemos que ver esa situación. Si no es esta situación de que si estamos en la situación de que vamos a estar en una empresa que está, o un nuevo emprendimiento y ya estamos en un punto de equilibrio, lo que necesitamos es apuntalar son nuestras ventas y las estrategias de comercialización, estrategias de comunicación, de servicio, verificar alianzas comerciales, etcétera, ¿no? Con el fin de maximizar nuestro beneficio financiero. Si estamos en decaimiento, si no es la situación de que estamos en una empresa nueva, si estamos en una situación de decaimiento, ¿cómo lo podemos visualizar eso? Que ya tenemos en el mercado más de un año, que ya hemos tenido algún dividendo de la empresa que está dando, y que en su momento, por las estadísticas que venimos manejando por nuestros resultados, vamos a tener un decaimiento, un estancamiento de nuestras ventas. Quiere decir que ya llegó la madurez su empresa o su negocio. Si ya llegó a su madurez la empresa en negocio y no está dando los beneficios, es decir, me está costando lo mismo que lo que estoy ganando, quiere decir que estamos ya decayendo. Es decir, ya no estamos teniendo, ya pronto este negocio o este producto en el que estamos nosotros invirtiendo va a dejar de ser negocio. ¿Por qué? Porque si sigue decayendo lo que son los ingresos de la empresa, vamos a tener un efecto en el que los gastos o los costos que tenemos van a seguir estando estables, ¿no? En cierta medida. Como tal, vamos a tener una pérdida. Entonces nos tenemos que preparar para esa situación. Si nosotros analizamos esto y vemos que en realidad lo que está pasando, que ya estamos en una situación de maduración y ya estamos cayendo en un decaimiento, tenemos que apuntalar lo que son la empresa, ya sea dando un valor agregado a lo que es nuestro negocio, nuestro producto, o en su defecto cambiando o diversificándonos. Hay varias estrategias que podemos tener. Es haciendo más atractivo el producto para otro tipo de mercado, abriendo otros nichos de mercado, poniendo otras plazas, abriendo otras sucursales en otro lado. Hay muchas opciones que podemos tener para quebrar esa cuestión de decaimiento, ¿no? Tener una cuestión de creatividad, rediseñar un producto, hacerlo más atractivo para el cliente, tener una estrategia de comercialización mejor, obtener ganancias por medio o aumentar las ventas por medio de promociones, de disminución de los precios de nuestro producto para incentivar la apertura del mercado de nuestros productos, de tener una auge en esta cuestión de las ventas. Por lo cual esto es necesario que tú te pongas a reflexionar en qué momento estoy. Si estoy empezando, ok. Si estoy empezando, ya estoy llegando a mi meta de que no pierda ni gane. Acá en este momento tenemos que apuntar a la cuestión comercial. Tenemos que buscar que se venda más el producto, que tengamos más disposición del producto, que podamos satisfacer la demanda que estamos teniendo de nuestra empresa. Si estamos en la otra cuestión de decaimiento, nosotros tenemos que ver las estrategias necesarias para que romper esa tendencia, ¿no? Y volver a tener una cuestión de auge. Por tanto, esas son las dos vertientes que tenemos cuando estamos en un punto de equilibrio. Si estamos decayendo o ya estamos subiendo nuestro nivel de ingreso. Bien, la tercera cuestión o escenario en el que puede estar una empresa es cuando ya está en una cuestión de pérdida. Cuando ya está en una cuestión de pérdida o un escenario de pérdida, por lo general tenemos dos situaciones. Si venimos de una madurez de nuestro producto, nuestra empresa, nuestro emprendimiento, y veamos un decaimiento, es un foco ya, es como si ya se hubiera quemado la casa, ¿no? No hicimos nada para prever esa situación de pérdidas, y ya lo único que podemos hacer es disminuir el daño que podemos tener, ¿no? Muchos le llaman disminución del daño colateral que tengamos, pero ya no podemos como tal hacer mucho más. O sea, las estrategias que nosotros hagamos en ese momento que ya hay pérdidas van a ser proporcionalmente en disminución del efecto que tengamos.
Es decir, si en su momento, en esa etapa de madurez y en esa etapa de estancamiento, le hubiéramos invertido algo, si esa misma cantidad le invertimos en la etapa de pérdida, van a ser el efecto menos, porque ya vamos a ser empujados. En el momento en el que nosotros nos demos cuenta de esto, tenemos que tomar una decisión importante en la empresa. ¿Qué tanto yo estoy dispuesto a arriesgar el patrimonio propio o a arriesgar el patrimonio de los accionistas con el fin de sacar adelante esta empresa? ¿Qué tanto estamos dispuestos o cuánto tiempo podemos estar en esta situación y hasta qué momento podemos nosotros aguantar esta situación de pérdida, ¿no? Si nosotros no tenemos claro esta situación de hasta dónde queremos llegar, hasta dónde queremos arriesgar, entonces no podamos avanzar en la situación de una pérdida y vamos a tener un efecto contrario a lo que podríamos hacer, ¿no? La indecisión es importante que no haya en esos momentos, tiene que haber una decisión férrea. Sí tenemos oportunidades de mercado y que van a compensar todas esas pérdidas que estamos teniendo actualmente, ¿no? Por ejemplo, en un caso muy particular de internet, lo que es YouTube, en su momento tuvieron unas pérdidas enormes, han tenido pérdidas enormes, pero actualmente ya están en una etapa de punto de equilibrio, ¿no? Ya están llegando a un punto de equilibrio debido a la convergencia de mercado de la publicidad. Ya están teniendo mejor ingreso por medio de la publicidad de sus videos, de publicidad pagada. Y esto lo que está suscitando es que ya se vuelve una empresa rentable en poco tiempo. Pero en su momento, desde que se inició hasta este momento, han pasado casi 9 años. 9 años en los cuales no han tenido ganancias. Pero por el potencial que ha tenido la empresa, es decir, por el que vale el posicionamiento que tiene en el mercado del entretenimiento, se les hace muy atractivo a otros negocios para invertir en ella, ¿no? Y para sostenerla, ¿no? Sus propios dueños, o que es Google en este caso, la está sosteniendo por otras inversiones que tiene. Sin embargo, ese tipo de empresas están respaldadas por conglomerados fuertes. Nosotros, ¿cómo estamos respaldados? ¿Por qué nos vamos a respaldar? Si somos microempresarios y tenemos un negocio, un pequeño negocio, y tenemos de cierta forma otros ingresos, vamos a poder respaldar a la empresa en cierto determinado momento. Gracias a, por ejemplo, a esta cuestión de que YouTube está respaldada por una gran empresa, un gran comunidad como es Google, que no es el único de sus negocios que tiene, puede respaldar esa situación de 6 años, de alrededor de 2009, que se vendió de estos 6 años que ha tenido pérdidas por esa situación. En el caso de nosotros, ¿qué nos va a respaldar? ¿Cuánto tiempo vamos a poder aguantar esa situación de pérdida? ¿Qué ganancias esperamos obtener de nuestro negocio? Si vemos que las expectativas y nuestro mercado está saturado, si no tenemos una buena estrategia de comercialización, o en su defecto ya no tenemos como tal clientes y tenemos mucha competencia, tenemos que tener los pies sobre la tierra y en este momento decidir qué es lo mejor. Y lo mejor en ese momento es cerrar y dedicarnos a otra cosa. Tenemos que ser muy fríos en los números. Por eso es lo que les decía, no podemos nosotros avanzar en un plan financiero si no sabemos los objetivos que estamos buscando. Si sabemos los objetivos que estamos buscando, si estamos dispuestos a arriesgar, si tenemos esos criterios, nosotros podemos avanzar en el plan de negocio. Es decir, ¿a dónde queremos llegar? ¿Qué tanto creemos en la empresa que estamos invirtiendo, ¿no? Si ya dejamos de creer, o si ya no tenemos una capacidad para sostener esta situación, lo mejor es que nos retiremos del mercado y disminuyamos las pérdidas que tengamos por medio de la liquidación de los activos que tiene la empresa, ¿no? Eso es algo que se hace continuamente. Por ejemplo, tengo un amigo español, el cual le mando
saludos, pero no voy a decir su nombre porque trabaja en una empresa transnacional, el cual nos comentaba cómo era la situación allá en España. Viven ahorita una crisis, ¿no? Pero sin embargo los que viven esa crisis son los españoles. A los que le está yendo muy bien son a lo que son los emigrantes chinos, los emigrantes asiáticos, en lo que es la situación en España. Pero ¿por qué le está yendo bien? Entonces hacíamos una especie de análisis y él me comentaba, es que mira, nosotros como latinoamericanos, como hablantes de español, nosotros tenemos unas ciertas características de una cultura. Entonces, una de esas características en nuestros negocios es que somos muy apegados a las ideas y los negocios que tenemos. Entonces, si nosotros ponemos ya sea un micronegocio, una empresa, damos todo para que esta empresa salga adelante, ¿no? Y por tanto tenemos mucho apego a este negocio. No es malo esa situación, no quiero aclarar. Sin embargo, podemos caer en este momento a no verla una realidad, ¿no? Si no está haciendo un negocio. Si no está haciendo un negocio, entonces tenemos que cerrar las puertas, ¿no? Quitar la llave, cerrar nuestro negocio y tratar en otro lado, ¿no? Buscar en otras alternativas. En el caso de los chinos me decía que no era así. Ellos no tienen apego a un negocio, a una idea de negocio, porque su mentalidad que tienen es, ¿saben qué? Yo tengo que trabajar, tengo que mandar dinero, pero no puedo yo quedarme en un solo lugar. Entonces lo que hacen, las personas que invierten en las que son microempresarios chinos en España, es ponen un negocio, evalúan a través de un año su desempeño, y si al año o antes del año ven que no le está dando rendimiento, que no está siendo del agrado, lo cambian. Entonces, por tal, lo que me decía es que muchos de los dueños que son chinos, es que al año ya ven que cambian de su giro y se dedican a otra cosa, ¿no? Tanto así que tenía conocidos que en el transcurso del tiempo tenían hasta 5 negocios al cabo de un año, y a partir de ahí lo que iban haciendo era respetando los negocios o quedándose con los negocios que le daban dividendos, ¿no? Es más, tenía una persona de esa nacionalidad, tenía una panadería, quebró la panadería, fue una miscelánea, un supermercado, un pequeño supermercado, le fue bien, abrió una confitería y posteriormente una tienda de regalos. La tienda de regalos no resultó, pero las otras dos sí. Entonces, como tal, si se dan cuenta, esa cuestión de estar con una idea de negocios y tenerla muy tatuada, nosotros nos tenemos que quitar eso de la mente, ¿no? Tenemos que ver la realidad. ¿Y cómo lo ven? ¿Cómo lo podemos saber? Con esos desempeños que tengan, con la estadística que vamos a llevar de forma diaria, ¿no? Los ingresos, los egresos, etc. En este momento vamos a hacer otro corte para que ustedes se pongan a pensar en qué momento, en qué situación se encuentra su empresa. Si es de nueva creación, si ya tenemos tiempo en el mercado, si estamos en una cuestión de decaimiento, y en ese momento que ustedes decidan o estén visualizando en qué momento estén, vamos a determinar algunas estrategias que les pueden servir en el siguiente corte y determinar los objetivos financieros que nos van a servir para hacer nuestro plan financiero. Agency and Events, empresa especializada en el desarrollo de eventos. Contáctanos 604-6640. Regresamos del corte de los comerciales de su programa de ustedes, Tips para Empresas y Emprendedores, y estamos hablando de lo que es un plan financiero. Ya hablamos de que debemos determinar en qué momento estamos en la empresa, si estamos en una cuestión de auge financiero, si estamos en una cuestión de estabilidad financiera o si estamos en una cuestión de pérdida financiera, ¿no? Esos son los 3 escenarios generales, ¿no? Ya hablamos cada uno de sus subescenarios, ¿no? En el caso de un auge financiero, ¿cuáles son las alternativas que tenemos para administrar ese auge? Que son 3, que son el ahorro. El segundo son la inversión en la propia empresa o la inversión en instrumentos financieros. Esos son cuando tenemos auge. En el caso de la siguiente cuestión es cuando estamos en un punto de equilibrio, que hay una estabilidad financiera, que no perdemos ni ganamos.
¿Esto qué significa? Que tenemos dos opciones acá. Aparte de ese escenario, tenemos que ver si ya estamos en una cuestión de madurez de la empresa o de nuestro negocio. Si es así, nosotros tenemos que ver que no caigamos en una cuestión de pérdida financiera, ¿no? Que es el último de nuestros puntos. Y si estamos, si es un nuevo negocio, es lo que estamos haciendo, si estamos ya en un punto de equilibrio, tenemos que ver que siga ese crecimiento de nuestra empresa, ¿no? En el último de los puntos hablábamos de lo que es cuando estamos en una situación de pérdida financiera o ya estamos en una cuestión de decaimiento de la empresa. Nosotros tenemos que preguntarnos en primera de las cuentas es cuánto podemos aguantar esa situación, qué tantos ingresos tenemos en otra parte para poder solventar esa situación, nuestra empresa, nuestro negocio o nuestras finanzas personales, y si en determinado momento tomar una decisión, aunque nos duela drástica, ¿no? De cambiar, cerrar el negocio o cambiar o diversificarnos, ¿no? Actualmente en esta sección que vamos a manejar va a ser establecer los objetivos financieros. Esto de los objetivos financieros tiene mucho que ver en el ámbito en el que estemos, en la situación en la que estemos. Por ejemplo, en los primeros años de la vida de una empresa, lo que tenemos que ver es que lleguemos a un punto de equilibrio en primera de las cuentas. Puede ser nuestro objetivo financiero, es decir, que no ganamos ni perdemos, ¿no? Y tener un objetivo en un cierto tiempo, establecer el tiempo en el que tengamos que alcanzar ese objetivo. Si estamos en una situación de madurez, tenemos que nosotros verificar o hacer unos objetivos en base a esta situación. Si estamos en una cuestión de pérdida, tenemos que también tener objetivos en esta situación, ¿no? ¿Por qué establecer objetivos y por qué hacerlos de forma escrita, de forma formal, y no tenerlos en la memoria, ¿no? Porque esto va a ser el punto de lanza, o va a ser nuestra regla en la cual nosotros tenemos que jugar hacia dónde vamos a ir. Ese es el objetivo, ¿no? En última de las cuentas, en pocas palabras, un objetivo es a dónde queremos llegar, ¿no? ¿Para qué lo queremos lograr? Esa también es una situación que tenemos que poner en el objetivo. ¿Qué y para qué? En la situación de lo que es un nuevo emprendimiento, uno de los objetivos podría ser establecer un punto de equilibrio, obtener el punto de equilibrio en una cierta fecha. Esta cierta fecha podría ser a un año de empezar el emprendimiento, ¿no? Por lo general, en los negocios, en general en cualquier negocio, cuando ustedes lo empiezan, si es muy bueno, le da dividendos a los 3 meses, pero si es lo normal, los dividendos van a empezar a tener a partir de un año. Después de un año van a saber si es un negocio, si tiene, porque ya tendrá una madurez, ya tendremos una madurez tanto en un negocio, ya sabemos cómo hacer las cosas, ya tenemos procedimientos, ya tenemos una cierta capacidad para discernir, ¿no? Y un histórico para ver si realmente es un negocio. Esta situación es importante para los nuevos emprendedores. No debemos dejar pasar el establecer unos objetivos financieros al inicio de nuestro emprendimiento. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar la pauta de si vamos bien o vamos mal. Tenía un amigo que manejaba mucha de la cuestión de los accesorios de teléfono, el cual decía, es que me va muy bien, me están yendo muy bien, yo cada semana le estoy sacando 2,000 pesos. Sin embargo, al no contar con un sistema de control y al no contar con una planeación financiera, en ese tipo de auge que tuvo, esa etapa de auge que tuvo, fue al inicio de su emprendimiento. Cuando ya estuvo en una situación de madurez al año, surgió de que no tenía ya ventas. ¿Por qué? Porque el tipo de accesorios que él manejaba ya estaba a la hora de ingresar en el negocio o a la hora de ingresar en este emprendimiento, no tenía competencia acá en Puebla. Sin embargo, al año que estaba ya en su emprendimiento, en su microempresa, ya tenía mucha competencia, ya estaba saturado el mercado. Por lo tanto, ya no podía él tener mucha margen de maniobra y tenía, por tanto, una situación de decaimiento y pérdidas, ¿no?
Esto lo tenemos que ver de muchas maneras, en muchos aspectos, y tenemos que establecer si realmente nuestros objetivos financieros que estamos nosotros estableciendo y nosotros diciendo los queremos cumplir. Esa es una de las primeras cuestiones que tenemos que mentalizarnos, ¿no? Los objetivos es lo que queremos hacer, no es lo que nos imponen. En el caso de los empresarios, tienen que verlo así, o los microempresarios, es lo que nosotros queremos hacer, no lo que nos impone alguien más. En el caso de lo que son las franquicias y demás cuestiones, a veces sí imponen, o sucursales sí nos imponen algunos objetivos, tanto de ventas, etcétera, y de cuestiones financieras. Pero nosotros como microempresarios tenemos que establecer qué es lo que queremos. Si queremos tener una solidez en la empresa, si queremos volver a tener un auge en el mercado, si queremos conservar una empresa, si podemos conservarla por nuestra fortaleza financiera que tengamos. En base a estos objetivos que nosotros establezcamos, van a ser nuestra guía y van a ser parte de nuestra estrategia, y los tenemos que tener siempre en cuenta para las decisiones que vamos a tomar y las estrategias que vamos a diseñar. Vamos a poner el ejemplo del emprendimiento, de los nuevos emprendimientos. Esta situación de los nuevos emprendimientos, nosotros tenemos un cierto capital que nos prestan o que nosotros juntamos, lo invertimos y esperamos que la empresa dé un dividendo, ¿no? Debemos de poner una fecha para que nuestros esfuerzos los coordinemos y los enfoquemos a obtener ese objetivo. Si es importante que nosotros lo establezcamos de forma escrita. Es decir, si nuestro emprendimiento o nuestra nueva empresa queremos que dé dividendos, tal cual lo tenemos que poner. Quiero que la empresa dé dividendos de 20,000 pesos mensuales a partir de 6 meses. Esa va a ser nuestra medida y esa va a ser nuestro objetivo y nuestra razón por la cual vamos a nosotros enfocar todas nuestras fuerzas en obtenerlo. Si nosotros no establecemos eso, no verificamos y no tenemos a dónde ir, va a ser sencillo decir que estamos tratando de que la empresa salga, ¿no? Y estamos cayendo en un error, en el error de no medir las cosas. Y así podemos tener una empresa que pueda sobrevivir muchos años y que realmente no sea una empresa, ¿no? Que realmente lo que estamos haciendo es subsidiándolo de otras fuentes de ingreso, ¿no? Por eso tenemos que tener los pies sobre la tierra, manejar las estadísticas, manejar todos los registros contables que son necesarios. Los básicos para una empresa, para una microempresa, tienen que ser el registro diario de sus ingresos, su balanza y sus inversiones que tengan, sus préstamos, inversiones, etc. Eso es lo básico que debe de tener una empresa para poder medir esta situación de si están logrando o no los objetivos. Si no tenemos eso, si no podemos medirlo, no vamos a poder saber en qué momento estamos cayendo o en qué etapa de nuestra empresa estamos surgiendo, ¿no? Por ejemplo, en la casa del amigo que les comento de los accesorios de teléfono, tuvo un auge muy rápido de la empresa y un decaimiento también muy rápido. Entonces el ciclo de producto que tenía, por ser un producto nuevo, le funcionó y tuvo grandes dividendos al inicio, ¿no? Estaba ya hablando, casi ganaba unos 20,000 pesos mensuales. Pero al final, al no verificar las tendencias del mercado y al no tener esas unidades de medida, lo que sucedió es que no se dio cuenta de lo que estaba pasando y resultó de que no tenía oportunidades de competir en un momento dado. En el segmento de lo que son los accesorios telefónicos, por lo general hay que estar a la vanguardia y son muy rápidos, así como los teléfonos que la tecnología está cambiando constantemente, que están saliendo nuevas oportunidades de invertir en un mejor equipo, en tarifas más bajas, etcétera. Entonces así también tiene que ser la empresa en la cual está invirtiendo en ese negocio. Tiene que ser innovadora constantemente y tiene que estar buscando las nuevas tendencias y tiene que estar buscando nuevas oportunidades y nuevos productos.
de acuerdo a lo que esté viendo el mercado, ¿no? Si él se hubiera visto esa situación, hubiera podido reaccionar a tiempo y hubiera podido invertir en otro tipo de accesorios de teléfono, ¿no? Y no quedarse solamente con los que tenía, ¿no? Ese tipo de situaciones las tenemos que visualizar como emprendedores, ¿no? Como empresarios. No hay una bolita mágica para poder visualizar el futuro, pero sí podemos estudiar las tendencias que hay en el mercado, ir a observar a nuestros clientes, ir a observar cuáles son sus comportamientos. Por ejemplo, cuál es lo nuevo de tecnología, cuáles son lo que va a impactar en tu negocio, ¿no? Hace algunos años poco nos atrevíamos a pensar que un teléfono podría ser casi como una pequeña computadora, un dispositivo que nos permitiera tener hoja de cálculo, ver presentaciones, revisar correo electrónico, etcétera, ¿no? O sea, no sabíamos, o al menos yo no había tenido esa situación, ¿no? De verlo a futuro. Y actualmente lo tenemos, ¿no? Actualmente tenemos esa situación, ya podemos verlo en internet. Tenemos una tendencia en el cual el consumo y la venta de teléfonos ya superó el número de población que hay en México, el cual nos tiene que hablar de una tendencia que va a seguir, que va a continuar. Y nosotros tenemos que ir de la mano con esto. Si estamos en el ramo, tenemos que estar sabiendo constantemente cuáles son las interacciones que hay en el mercado. Si no podemos salir de él, y va a reflejarse en nuestro plan financiero. En pocas palabras, el plan financiero lo único que va a suceder va a ser una estrategia por lo cual vamos a enfrentar de forma financiera nuestros problemas, ¿no? O nuestras oportunidades, nuestras inversiones. Eso es el plan financiero. Pero no podemos llegar a ningún lado si no tenemos un objetivo. En el caso de las otras empresas, ahorita estábamos hablando de los pequeños emprendimientos, los nuevos emprendimientos en realidad. Si nosotros vamos a lo que son las empresas ya maduras, tenemos que ver en nuestro mercado si ya se está saturando, si ya está viendo nuevos competidores, si ya está viendo nuevas opciones para saber las necesidades que estamos nosotros abordando a los clientes, y en qué momento está cambiando su comportamiento de nuestros clientes y cómo lo vamos a afrontar. Si me dijeran hace 20 años que de una persona de lo que es el ramo de la fotografía, si hubieran invertido en la fotografía digital, en la tecnología digital, hubiera tenido mejor éxito a una persona que se quedó en el mismo tipo de mercado de fotografía normal, ¿no? Que utilizaba los rollos fotográficos, el cual que era más caro, es más engorroso, etcétera, ¿no? Entonces ahí fue un parteaguas de tecnología. Entonces todas las microempresas, todas las empresas dedicadas a eso quebraron. Llámese el caso Kodak, ¿no? Es un caso muy importante de ahí que nos debe de servir como lección, ¿no? Ellos mismos fueron los que invirtieron en la nueva tecnología de la fotografía digital. Ellos mismos hicieron investigación sobre eso, pero no le apostaron a eso. Tenían como tal una mina de oro, tenían una excelente oportunidad de llevar a cabo un buen negocio por medio de la fotografía digital, pero su negocio ¿cuál era? Era la venta de los rollos de fotografía. Y entonces no pudieron cambiar, no se decidieron a cambiar y le apostaron a seguir con el mismo producto, ¿no? Lo que sucedió es que decayó, tanto así que ya no pudo sostener esa situación y se declaró en quiebra. Sigue conservando lo que es el nombre de la empresa, pero dejó de ser un negocio, ¿no? Y fue absorbida por otras empresas. Por tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta el objetivo de nuestro plan financiero. Si nosotros estamos en una situación de pérdida, si nuestro negocio ya está en esa cuestión de pérdida, si ya estamos continuamente de pérdida y no es un nuevo negocio, es decir, ya es un negocio que está en decaimiento,
tenemos que establecer objetivos a más corto plazo. ¿Por qué a más corto plazo? Porque en base a eso va a ser nuestra medida. Es como si nos estuviéramos ahogando. Es una analogía muy burda, pero les puede servir. Es como si nos estuviéramos ahogando. Si nosotros no reaccionamos en un momento determinado, o si se estuviera ahogando algún familiar, si nosotros no reaccionamos en ese momento, en el momento correcto, aunque después tengamos a toda la ayuda que podamos tener, el mejor equipo médico, etcétera, va a estar muerta esta persona. Igual la empresa. Si nosotros no reaccionamos de forma inmediata a una situación de pérdida, o no establecemos otras estrategias para poder subsanar esa pérdida, lo que vamos a tener es una situación adversa que no vamos a poder, que va a ser más difícil que vamos a salir de eso, ¿no? Es como si tenemos una gripa, no nos cuidamos y se vuelve una pulmonía. No nos cuidamos y dejamos de existir. Así es esta situación de las pérdidas. Tiene que ser básico para una empresa determinar si está en pérdida, saber si realmente está ganando. Si no está ganando, tiene que hacer estrategias para que empiece a ganar. Y si no está resultando el producto, cambiar de producto, diversificar mercado, cambiar de zona, incursionar en nuevos mercados, o en determinado momento, si decidimos o si vemos que no hay una buena solución y no vamos a poder sostener esa situación, cerrar el negocio y dedicarnos. Eso no quiere decir que cerremos el negocio y que ya nos pongamos a llorar, no. Cerrar el negocio y, como los buenos amigos chinos, buscar otros segmentos, otros mercados y otras estrategias de negocio, ¿no? Ese es algo que la verdad a mí me gusta mucho de los empresarios chinos, porque tienen esa situación de que no tienen un apego a los negocios y que es fácil para ellos cambiar de giro, ¿no? Es fácil para ellos cambiar de giro para no tener esa situación de apego, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos otra cultura. Tenemos que ver hasta dónde vamos a llegar. Si tenemos, como les decía en anteriores ocasiones, en este programa, en anteriores segmentos, si tenemos una opción de mantener una empresa y estamos esperando a un nuevo dividendo, una nueva oportunidad que se habla del mercado, podemos tener esa empresa, o podemos seguir teniendo esa oportunidad. También, si tenemos el apoyo de un familiar, no hay que explotarlo, no hay que sobreexplotar ese apoyo que tenemos. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el que la empresa va a estar subsistiendo de esa familia, de ese familiar, de ese préstamo, de una situación. Entonces, cuando estamos a expensas de una sola alternativa, nosotros vamos a tener un problema. Vamos a estar esperanzados a una sola opción, y lo más conveniente es que tengamos varias opciones. Bien, los dejaremos en este momento con el siguiente corte para que ustedes reflexionen en qué momento están en la empresa. En base a ese momento establezcan el objetivo financiero que quieren lograr y pasaremos a las conclusiones. El programa el objetivo de este programa no es que hagamos un plan financiero, ¿no? El objetivo de este programa es que conozcas un plan financiero, establecer objetivos financieros y en determinado momento alguna estrategia que podamos utilizar. Media Digital and Communication. Empresa especializada en el diseño y la producción de medios digitales, impresos y auditivos, programas de radio y televisión, producciones de revistas y periódicos digitales. Una empresa incubada por CNI. Servicios al 604-6640 o nuestra página en internet www.corporativocni.com. ¿Necesitas apoyo para fortalecer tu empresa? CNI cuenta con el personal para apoyarte. Acércate a nosotros, comunícate al 604-6640 y agenda una cita sin costo alguno. O en nuestra página en internet www.corporativocni.com. Consulta nuestros servicios. Agencia de Imagen Pública. Fortalecemos la seguridad de altos ejecutivos de instituciones públicas y privadas.
Contamos con un programa de entrenamiento que guía a cada uno al desarrollo profesional de su imagen y comportamiento con sus clientes, dentro y fuera de la oficina. Contáctanos 604-6640. Agency and Events, empresa especializada en el desarrollo de eventos. Contáctanos 604-6640. Bueno, vamos a finalizar la intervención del día de hoy de lo que es el plan financiero, dando algunas conclusiones de lo que vimos, ¿no? En primer lugar, no vamos a poder llegar a ningún lugar, a ninguna parte. No vamos a poder lograr algo si no establecemos qué queremos. Si nosotros establecemos como empresarios, yo establezco que quiero un cierto rendimiento a un cierto periodo, y lo escribo y lo hago participar a mis colaboradores, a la gente que está a mi lado, eso es lo que crea esa empatía. Y eso lo que crea también es una cuestión de desafío también para lograr nuestros objetivos. Si no sabemos eso, entonces es el primer error que estamos teniendo, ¿no? Y mucho más en un plan financiero. Entonces, nuestra primera cuestión que debemos hacer para un plan financiero es establecer un objetivo. Establecer en qué etapa de nuestro negocio nos encontramos. En una etapa de madurez, en una etapa de crecimiento o en una etapa de decaimiento. En segunda de las cuestiones sería, una vez establecidos los objetivos y en qué etapa estamos, generar las estrategias que nos permitan solucionar ese problema que tenemos o solucionar ese objetivo para llegar a él, ¿no? Los caminos, una estrategia es una serie de tareas, un camino que nosotros vamos a seguir para llegar a lo que queremos. Por ejemplo, si es una empresa de jugos, por ejemplo, la persona que vende jugos y quiere tener mejores cuestiones de redituar, ganar más o tener una mejor venta, lo que puede hacer es cambiarse de lugar. Por ejemplo, puede ser una estrategia o de acuerdo a su análisis que haga de sus ventas, dependiendo del lugar en el que esté, puede ir midiendo en qué lugar le está redituando más y hacer una estrategia de comercialización en cierto día. Es decir, si en San Manuel yo me pongo y vendo una semana, después en otra semana me pongo en otra colonia y voy estableciendo mis registros de cuánto voy ganando, y en qué lugar estoy ganando más, nosotros podemos ver que algunas veces puede ser que ganemos más en otro lado y podemos cambiar definitivamente de lugar, o en su defecto podemos establecer que el día lunes ganemos bien en tal colonia, el día martes en tal colonia, el día miércoles volvemos a la misma colonia, etcétera, ¿no? Eso es importante que nosotros busquemos, ¿no? El número de estrategias que podamos tener va a estar en base al número de alternativas que nosotros hagamos, de la creatividad que tengamos, de nuestra experiencia. En el caso de CNI, de Corporativo de Negocios Internacionales, nosotros tenemos amplia experiencia en establecer estrategias de negocio. Les podemos ayudar a establecer algunas nuevas estrategias de negocio que le pueden permitir a su empresa o microempresa poder salir adelante. Siempre nosotros tenemos como consigna es que dos cabezas piensan mejor que una, y más si tienen experiencia en lo que está hablando, ¿no? Depende del mercado en el que te encuentres también, en el mercado que te encuentres y en la madurez también del mercado. Tenemos que ver esas estrategias, esas variables que tenemos que estudiar en el mercado, que sería el tema de la siguiente sesión. Las variables del mercado a tener en cuenta para establecer estrategias de negocio, de distribución, de comercialización, etc. Si nosotros nos quedamos quietos, va a ser fácil que nos hundamos. Si no vemos unas tendencias del mercado, si no verificamos nuestro desempeño contable, financiero, va a ser fácil que la competencia nos gane y ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Por
Por eso es muy importante que ustedes, que me gustaría que ustedes establecieran un objetivo financiero de su empresa o negocio y de ahí una estrategia para lograr ese objetivo. Puede ser algo muy básico como reducir a la mitad o dar un 2x1, que algunas empresas lo dan. Llévate uno y la otra me la pegas a la mitad, por ejemplo. Algunas empresas pueden dar en productos de consumo, acercar a lo que son los clientes el producto, esa sería una estrategia de distribución, etcétera, ¿no? O sea, el número de soluciones a un problema está en base a la capacidad que tengamos y la creatividad que tengamos. Eso nos va a permitir tener mayor experiencia en el mercado, nos va a permitir saber si alguna nueva estrategia nos va a resultar y ir midiendo esa situación, y nos va permitiendo obtener experiencia como empresarios o negociantes. Por lo cual les agradezco su atención a este programa. No sin antes decirles que estamos a sus órdenes en Corporativo de Negocios Internacionales. Queremos que ustedes se empapen en la cultura del negocio, en la cultura del emprendimiento, y nuestro objetivo como tal es ayudarles en la cuestión administrativa financiera y que tengan una nueva visión de los negocios. Ha sido un gusto servirles en este momento y me despido hasta la próxima. ¿Necesitas apoyo para fortalecer tu empresa? CNI cuenta con el personal para apoyarte. Acércate a nosotros, comunícate al 604-6640 y agenda una cita sin costo alguno. O en nuestra página en internet www.corporativocni.com. Consulta nuestros servicios.